Estamos aquí en nuestro yacimiento arqueológico de Carissa Aurelia. Ha comenzado otro año más las excavaciones y vamos a ver a los chavales que están trabajando hoy, a ver qué es lo que se han encontrado. Hoy vamos a ver a los chavales trabajando, hoy es sábado y el jueves vamos a venir a una visita guiada que nos va a explicar Diego, el arqueólogo, en qué consiste lo que el trabajo que están haciendo y qué es lo que se han encontrado y demás. ¿Habéis encontrado algo, no? Estamos viendo si aquello era la muralla romana. Esa era la muralla, ¿no? Parece ser, pero todavía no lo hemos confirmado. Tenemos que seguir cavando. Después hemos encontrado aquellos bloques de allí, que nada más que son 2 bloques, pero se van para abajo, tanto para allá. Ajá. Pero hemos encontrado un montón de piedras que parten desde allí, y vienen para acá y forman como un medio círculo. Joder. Ya le queda a ustedes poco, ¿no? De trabajar, ¿no? Joder. El león no va a soltar pico. Las chiquillas no saben español, ¿verdad? Claro. Así que se ve. Sí, ¿no? Pues ya mismo lo dejáis parado, ¿no? Qué coraje da de no encontrarte nada, ¿verdad? Muy buenas. Vale. Bueno, Antonio, ¿qué es lo que estáis haciendo aquí? Bien. Resulta ser que esta es la trinchera 6. Se supone que estamos buscando aquí debajo lo que creemos que es el foro de Carissa Aurelia. Al foro, ¿no? El foro. Nos hemos acercado lo más posible allí porque el año pasado, bueno, yo el año pasado aquí no estuve. No estuviste, ¿no? Pero el año pasado ves por ahí que hay 2 montañas de piedras. Hicieron alguna cata por ahí, ¿no? Hicieron un sondeo ahí y no encontraron mucho. Y creemos que si nos acercamos más a esta zona, porque cosas, casas arqueológicas, aquí creemos que se puede que se conserve mejor el foro. Vale, vale. Sin embargo, de momento lo que hemos encontrado, como podrás comprobar, es un muro enorme. Un muro enorme, pero que podría ser de qué, podría ser no lo sabemos muy bien, en varias palacios, una casa. No, de momento, si no me equivoco, nuestra jefa que está ahí, Lota. Esa es la jefa. Esa es la jefa. Hello. ¿De dónde son estos chavales? ¿De Colonia? Colonia y Groningen. De momento ha habido varias propuestas y si no me equivoco Lota nos sugirió que podía ser un aterrazamiento para cultivo y esas cosas. Para el cultivo, ¿no? Sí, pero todo esto es de época islámica. De momento de época romana hemos encontrado muy poco. Algunos fragmentos cerámicos de Terra Sigillata, pero poco más. Y ahora seguimos bajando y hemos encontrado pues otro muro. Otro muro, ¿no? Y los muros resulta ser que no los podemos quitar. No podéis tocar a menos muro, que ¿no? nos den permiso desde la Junta de Andalucía, no nos dejan quitarlo. Así que se nos está reduciendo cada vez más el espacio de trabajo. ¿No? Y aquí estamos, que la semana que viene nos vamos y todavía no hemos encontrado el foro. Finally we can like separate. Yeah, the first layer that has to be really nice.
This is the thing that I'm most often expecting. Perfect. Perfect. Apparently that's a layer that I recognize as a layer. Basically, apparently, I just gave a TV interview. And what did you tell us? Basically, what we know. And But look at you, that's really layer. yeah, When do you think are we allowed to be let's go. Let's go eating. Breakfast time. Oh, but now we have to get out where the next new layer is. But so, oh yeah, it's set. Maybe we shouldn't clean it too well because we have to walk there all the time. Yeah. I love archaeology. Yeah, I love my friends. I love taking a break and talking to you guys and then holding the also like one left. We packed like everything. Well, so we still have time to For the whole show. Every day a new extra, so they're like the whole piece. Let's go, ladies and gentlemen. Vámonos. No hacerle. Si será picado. Oh my god. Yeah, you know it. Yeah, you know it. It's still Vamos, acabando por parte. Bueno, buenas tardes. Hemos dejado unos 10 minutillos de margen por si se acercaba alguien. Ante todo, daros las gracias por estar aquí. Es un día en el que viene apretando la calor. Parecía que el verano se había ido y no, ha regresado, como siempre. Y bueno, os comento un poquito cuál es el origen de este proyecto. Yo me llamo Diego Romero Vera, soy profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla y soy un codirector, coordinador del proyecto Carissa Aurelia, un proyecto que tiene 6 años de duración y en el que están relacionados la Universidad de Sevilla, la cual represento, la Universidad de Kiel y de Colonia en Alemania y la Universidad de Groningen en los Países Bajos. Digamos que es un equipo multidisciplinar, cada uno se dedica a una tarea y os preguntaréis qué hacen un grupo de alemanes locos y de españoles aquí gastando las vacaciones excavando con el calor que hace, con la ola de calor que hemos tenido, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el origen de este proyecto? Pues el origen de este proyecto es curioso, llamativo, es la desaparición de un retrato muy especial de una dama, una miembro de la familia imperial de Augusto, Antonia Minor, que bueno, pues aparece en el contexto del yacimiento, se lleva a Borno, allí se coloca en el palacio, en Rivera, en Borno, en el ayuntamiento, y desaparece en torno a 2010, no recuerdo exactamente el año. Desaparece, no se sabe cuál es el paradero, y resulta que aparece en una exposición en la Gliptoteca de Múnich.
Allí, el profesor Beltrán Forte, con el que suelo trabajar de la Universidad de Sevilla, que es un experto en escultura romana, se da cuenta, leyendo uno de los catálogos de la exposición, de que esa escultura es justamente la que ha desaparecido. Parece ser que la estatua se roba, se vende en el mercado lícito de la antigüedad en casas de subasta tipo Sotheby's y demás. Pues si tú declaras que tienes una escultura que es anterior a las leyes patrimoniales, puedes venderla legalmente. Ya sabéis que antiguamente los ingleses, los doctores, la gente noble, cuando terminaba la carrera, los estudios, pues hacían un gran tour que se llamaba, iba de excursión a visitar sobre todo Italia. Y como hoy nosotros compramos una postal, ellos compraban una escultura, un capitel y se la llevan a su colección. Este retrato se hizo pasar por perteneciente a una colección antigua, se vendió lícitamente, lo compró un coleccionista alemán y lo prestó a una exposición sobre retratos helenísticos y romanos que se hizo en la Biblioteca de Múnich. Al final, después de un tiempo, felizmente el retrato pudo regresar fue devuelto a su legítimo propietario, al Ayuntamiento de Brno, pero bueno, pues este suceso detectivesco llamó mucho la atención en la prensa local, la televisión y la radio, y un grupo de arqueólogos de la Universidad de Colonia se puso en contacto con el profesor Beltrán y le propuso, bueno, pues hacer un estudio sobre esa ciudad tan enigmática en la que procedía el retrato y de la que no sabía nada, porque ya os adelanto, Carissa Aurelia, pues en el interior de lo que es la muralla intramuros jamás se ha excavado. El año pasado fue la primera campaña de excavación. El caso es que en el primer año se hizo una prospección geofísica, sin meternos mucho en profundidades. Ya veo que aquí hay público experto, el compañero Manu Moreno, me puede corregir algunas cosas, no tengas empacho. Se hizo una prospección geofísica que justamente es como si tuviéramos un sonar de un barco, vamos emitiendo impulsos y en función de si abajo hay una superficie dura o blanda, tierra, se pierde o rebota. Esto permite, bueno, saber qué hay debajo. Si hay un semicírculo muy grande, pues probablemente sea un teatro, poniendo un ejemplo muy sencillo. Si hay un patio con columnas y varias estancias, una casa. Así funcionamos a grandes rasgos. El caso es que se hizo esa campaña de prospección geofísica y no me he traído, se me ha olvidado, la impresión del mapa, pero prácticamente vemos un mapa en el que se ve perfectamente cómo era el urbanismo de Carissa Aurelia, que tenía unas murallas, que tenía unas calles muy diferentes a las que suele tener una ciudad normal, y probablemente tendría un teatro y tenía sobre todo un centro monumental en la cúspide de lo que llamamos la Acrópolis, tal que teníamos ya prácticamente dibujado a grandes rasgos cuál era la fisonomía de esa ciudad. ¿Cuál es el siguiente paso? Viendo que había dado buenos resultados, que habíamos creado un equipo, pedir un apoyo financiero, pedir un proyecto. Pedimos un proyecto, tocamos varias puertas. Al final las españolas se nos cerraron, pero en Alemania sí tuvimos éxito y la Fundación Thyssen pues nos ofreció un proyecto para poder iniciar esta campaña de excavaciones durante sus 3 primeros años. Hemos creado un grupo de profesores, de investigadores y también de alumnos que vienen pues, a hacer sus prácticas aquí. Siguiente paso, ¿cuál fue? El año pasado se continuaron haciendo prospecciones geofísicas, se continuaron haciendo excavaciones, dieron algunos buenos resultados, ya hablaremos de ellas, y este año estamos en la segunda campaña. Y realmente la ciudad de Carissa Aurelia es muy llamativa por varios motivos. Es una ciudad que destaca por sus necrópolis hipogéas, eso seguramente ya las conocéis todos, ¿no? ¿Verdad? Esas grandes estructuras, esas grandes tumbas excavadas en la roca, que no son propias del mundo romano, parece ser que tienen su origen en el mundo púnico. Y es que esta ciudad, todavía después de varios siglos de dominación romana, llevaba a gala cuál era su genética púnica, porque estaba relacionado con todo lo que se llama el Círculo del Estrecho, Cádiz y demás. Ahí vemos que hay ciudades, yacimientos con mucha impronta fenicia. Por ejemplo, aparte de toda esta tumba que os comento, también parece ser que las monedas que acuñó también tenían metrología, un peso relacionado con el mundo fenicio, con el mundo púnico. También el tipo, la figura que aparece en esas monedas también está relacionado con el mundo púnico. Incluso había gente que en plena época alto imperial todavía tenía un cognomen, una señora que tiene un cognomen, un apellido, para que nos entendamos, que procede del mundo púnico. Y que todo eso, el hecho de que no se haya excavado nunca, que sea una ciudad de la que procede ese tipo de escultura, que tenga una raigambre púnica, hace el sitio muy atractivo.
Por lo tanto, bueno, vamos a ver un poco del territorio. A mitad de camino hacemos una parada y vamos a ver qué es lo que ha ido apareciendo en esta campaña. Y hay veces que da buenos resultados y otras veces que no. Muchas veces no es excavar, como digo yo, excava cualquiera. El problema es que falta una estructura. Estos romanos tenían los gemelos fuertes, lo que se ve. Bueno, vamos a tomar un poquito de aire y aprovecho para, desde aquí, que tiene una vista privilegiada, ¿no? Pues hablar un poquito de otros aspectos interesantes de Carissa. Carissa Aurelia, ¿eh? Carissa Aurelia, esto no es baladí, ¿eh? El cognomen, el apellido es importante. Carissa, o el entorno de Carissa, tenemos por cerámica en superficie, cerámica bruñida del Bronce final, que nos indica, que nos lleva a pensar que el entorno ya estaba poblado en torno al siglo XII-IX a.C. Y que era una importante oppidum prerromanum, oppidum turetano, púnico, y llega a su máximo apogeo sobre todo entre época de César y la primera etapa imperial. ¿Por qué digo eso de Carissa Aurelia? Porque probablemente el epíteto Aurelia deriva de la madre de César, que se llamaba Aurelia Cota. Y César, seguramente por la vinculación que tuvo esta ciudad en las guerras civiles, no se puede asegurar, pero normalmente César beneficiaba a aquellas ciudades que se habían decantado de su bando. Esto es muy difícil de demostrarlo y fácil de decirlo por ahora, ¿no? Tendremos que verlo. Pero parece ser que le otorga un estatuto privilegiado. Todas las ciudades no tienen el mismo rango jurídico en el mundo romano. Le otorgan el estatuto de municipium, ¿sí? Y esta ciudad era la que gestionaba todo el territorio que veis. Hasta donde alcanza la vista no lo sabemos, pero una gran parte del territorio, un tema que también está por analizar. Era el lugar donde acababan los tributos, ¿no?, de toda esta área, y donde el romano que quería venir a tomarse unos baños tenía que venir, porque indudablemente una ciudad de esta categoría tuvo que tenerlo. Estamos hablando de una ciudad de 16 hectáreas, y donde el romano que quería asistir a una representación de espectáculo venía aquí, porque seguramente Carissa Aurelia sabemos más o menos dónde puede estar el teatro, ahí tenemos ciertos indicios. Este tipo de ciudades tenía normalmente un teatro, porque era el edificio que promocionaba a los primeros emperadores, Augusto y sus familiares. El caso es que era una ciudad potente, una ciudad desde el punto de vista económico privilegiada. ¿Por qué? Porque el alfoz del territorio en el Ager que tenía asociado era rico, una tierra muy feraz, hoy en día sigue siendo. En cuanto a la comunicación, había unas vías. Sabéis que ponían en comunicación Gades y Roma. En las vías, la vía Augusta, una antigua ruta, una antigua vía Heraclea, pero en época romana se denomina vía Augusta, y llegaba la vía Augusta hasta el yacimiento de Ugia, normalmente en Torres, hoy día situado en Torres Alocaz, en la Nacional Cuarta. Desde allí salía un ramal secundario que cogía por allí atrás y llegaba hasta Baesipo, Vejer o Barbate. Estaba bien comunicada. Pero la principal arteria de comunicación no era esa vía, sino el Guadalete, que ves allí embalsado. Villamartín, ¿no? Y desemboca hoy en día en el puerto de Santa María. Tenemos evidencia de que el Guadalete, Laca, el antiguo río Laca, era navegable en época romana. Seguramente no con grandes barcos de gran escalado, pero sí probablemente con barcazas o con barcas pequeñas, ¿no? Y a través de esa ruta fluvial ponía en contacto el territorio y la ciudad con el mundo, ¿no?, con el mar. Y otra cosa más que tengo que contar, que se me olvidaba. ¿Desde cuándo sabemos que el yacimiento es Carissa Aurelia? Es curioso, ¿no? Hay un erudito del siglo XVI, un anticuario que se llamaba, la gente que era aficionada a la historia, Ambrosio de Morales, cordobés, que cuenta que su padre, actualmente la gente instruida, culta, sabía latín, un poco como el inglés de hoy en día. El padre era médico y
dice que iba, creo recordar, de Villamartín a Arco. El caso es que pasó por delante del cortijo de Carija, que entonces ya existía el cortijo, y él le interesaba también la historia. Había leído a un autor que seguramente sonará a todos, Plinio. Y Plinio hace una descripción geográfica de la Bética, de la Hispania, y habla de las ciudades que existían en esta área. Y habla de una ciudad que se denominaba Carisa Aurelia. Y él asocia Carija a Carisa. Por lo tanto, desde el siglo XVI sabemos que este yacimiento, que este cerro, es Carisa Aurelia. Pese a todo, nunca, hasta el año pasado, se han hecho intervenciones arqueológicas en el interior de la ciudad. Se han hecho unas limpiezas, pero sí que se hicieron en los años 90, se excavaron las necrópolis, pero poco más. La necrópolis no. Efectivamente. El siguiente paso lógico era obtener una cartografía, que se obtuvo a través de la prospección geofísica que os he comentado, y el siguiente paso lógico sería excavar. Y vamos a ver qué es lo que ha deparado los sondeos de este año. Vamos a... Está... La vez que he pasado yo por aquí. Qué santo, tío. Impresionante lo que ella pide. De lo que vemos aquí, ¿no? Que yo creo que ya alguno podrá reconocer lo que vemos aquí. El año pasado hicimos uno de estas pequeñas excavaciones que llamamos sondeo, que tienen 5x5, este se amplía un poco. La hicimos justamente en la parte más baja. En la ciudad topográficamente se divide en la terraza más alta, en la que nos encontramos, una intermedia, y la final, la que está antes de llegar al barranco, que ya llega ya a la loma aquella que se unen con el río, ¿no? En ese punto, en el punto más abajo, donde sabíamos que había una evidencia de una gran calle, se hizo una primera excavación y tuvo unos resultados excepcionales. Pudimos encontrar una calle que aforaba en todo el corte de 5x5. O sea, la calle estaba en todo el corte, medía 5 metros de ancho, 5 metros de largo, una calle excepcional. Quedamos muy bien conservada. Y viendo que queríamos documentar cómo era, digamos que donde terminaba, pedimos a la delegación de Cádiz ampliar ese corte. Nos permitieron ampliarlo 3 metros más. Y a pesar de esa ampliación, continuaba habiendo calle y no se veía al final. La calle de allí abajo es exactamente como esta. Está compuesta por grandes losas. Parece ser una caliza de calidad, quizá mi crítica, tenemos que ver dónde sale. Y lo más importante es que parece ser que cuando la ciudad, os decía antes que en época cesariana se convierte en municipio, probablemente la ciudad se monumentaliza, ya veremos cómo, pero también se urbaniza a la romana. Y que, a pesar de ser una ciudad que no es como las ciudades normales romanas, que ya sabéis que están hechas con calles rectas y perpendiculares, Cárdenas, Tucumani, esta se adapta a la topografía del terreno, tan quebrada, y no queda más opción de que tenga calles muy tortuosas, muy quebradas. Aquí veis un ejemplo de calle, que es una pequeña, fijaos, un callejón más que una calle, pero que se pavimenta con estas grandes losas de caliza, probablemente mi crítica os digo, y que tienen una gran calidad. Imaginaos lo que es pavimentar todas las calles de una gran ciudad como esta, que tiene en torno a las 16 hectáreas. El esfuerzo constructivo y económico que supone en un momento en que no hay maquinaria pesada. Y además no es habitual encontrar una calle en estas condiciones de conservación, que no le falta una lastra, no le falta ninguna, y que ha aflorado prácticamente a ras de suelo. Un pequeño callejón que bajaba y, bueno, pues aquí no cabría esperar, como en otras grandes calles, quizá cloacas. Aquí el agua corría por su propio peso, iba buscando la muralla, iba buscando salir por donde hubiera un hueco para que destinado a ese fin, por la muralla, en fin, no se sabe cómo, pero discurría hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues que probablemente cuando caía el agua violentamente, el edificio este le provocaba problemas de humedad. Y los romanos, ¿qué hicieron? Como eran gente práctica, pues directamente pusieron esa franja que veis allí. Esa franja se denomina, bueno, opus igninum. Es un pavimento, es una
Es un mortero impermeabilizante que se dispuso allí para que cuando cayera el agua en tromba, el agua no entrara y sobre todo también no afectara la humedad de ese edificio. Muy llamativo, ya os digo, es fantástico, no es normal encontrar una calle con estas circunstancias. Conocemos también muy bien el urbanismo ortogonal, clásico romano, que ya conocéis, pero ciudades como esta, que se adaptan a un terreno quebradizo, se conocen menos. Y además, ya os digo, en la parte de abajo había una losa que sí se había robado. Cuando empezamos a excavar, porque lógicamente no nos permiten desmontarla, empezamos a excavar y empezamos a darnos cuenta que había un nivel que era un pavimento, que era una calle, y que por cerámica arrojaba una cronología en torno al siglo II o III como mínimo. Estamos hablando que Carissa Aurelia tiene ya evidencia de urbanismo desarrollado en esa época. Y nosotros pensamos que la población prerromana, turdetana, con esa raigambre púnica, esa mezcla de cultura que hay aquí, se arremolinaba en torno a la parte más alta, buscando la defensa natural, pero no, ¿no? Sin embargo, ya en el siglo III, la ciudad llegaba hasta allá abajo. Sería una gran ciudad, mucho más grande de lo que esperábamos. Eso por lo que respecta a la calle, que me parece monumental, ¿no? Pero sí, bueno, vemos otra parte de un edificio, que es esa esquina. En esa parte veis como pequeños pocillos, veis como tienen forma un poco circular, ¿no? Son trincheras de expolio. Trincheras de expolio. De robo. La ciudad probablemente tiene una vitalidad muy corta. Sabemos por cerámica de superficie, por la cerámica que aparece también en contexto arqueológico, principalmente Terra Sigillata Itálica y Terra Sigillata Gálica, que estaba conectada con todos esos circuitos comerciales que os digo a través del Guadalete, trae vajillas finas, exportación cara. La ciudad vive su máximo esplendor seguramente entre épocas cesariana, agustea, intercambio de era, y probablemente no es que decayera, sino que esa vitalidad pues se redujo mucho y viviría de una cierta continuidad hasta que es abandonada. Seguramente, por la información con la que contamos ahora mismo, la ciudad sería abandonada probablemente en torno a final del siglo II o principio del III. Pues eso es un yacimiento enigmático, porque de allí viene otra de las cosas que voy a decir que se me ha olvidado. Y viene la mayor, entre Esperilla y Carissa, viene la mayor concentración de leones funerarios que existe en la península. Es un conjunto de templos, ¿vale? Eso, yo cuando he ido a visitarlo he visto el templo con energía y me he caído con la importancia que tiene la excavación. La excavación es una de las técnicas que podemos utilizar los arqueólogos, y es una técnica también destructiva en cierta manera. Y me diré, Diego, bueno, ¿cómo destructiva? ¿Cómo destructiva? Bueno, destructiva porque lo que son las estructuras arquitectónicas se conservan, también conservamos los materiales asociados, moneda, cerámica sobre todo, hueso, tomamos muestras de polen. Digamos que nos quedamos con todo que nos pueda ofrecer información. Pero al final lo que vemos, ¿veis ahí esos acetatos? Eso viene a indicarnos capas que es lo que vamos excavando, y cada una de esas capas contienen una serie de materiales que nos permiten fecharlos y se asocian a construcciones, destrucciones. El caso es que hemos documentado y seguimos documentando esa estructura arquitectónica muy bien, con fotografía, con fotogrametría, con dibujos. Conservamos y estudiamos los materiales, especialmente la cerámica, que es lo que van a datar esas construcciones y esos estratos, pero esas capas ya no están allí. Y por eso se dice, hay un dicho que se repite muchas veces, que la excavación es como un libro que a la vez que se va leyendo se van arrancando las páginas. De ahí la importancia de no excavar mucho, sino excavar bien. Porque, ya digo, excavar es sencillo. Excavar ha ido cambiando el concepto de excavar, pero excavar no es solamente exhumar, sino comprender toda la secuencia, toda la historia social del yacimiento. Y aquí, bueno, pues este corte estaba planteado aquí porque queríamos documentar la muralla. Y está en un punto específico, muy especial, porque estamos en la parte más alta del yacimiento prerromano. Eso que veis allí es artificial, completamente artificial. Ahora explicaremos por qué. ¿Vale? Y aquí, si os giráis, veis una torre circular que aparentemente es un bastión. Es un bastión y
que probablemente no sea romano, que sea prerromano. El oppidum estaba en altura, estaba naturalmente defendido, pero probablemente se construyó una torre que servía para dotarlo de más defensa en caso de un ataque. Y no sabemos qué relación tiene esa torre circular, que si bajáis por ahí incluso veis los cimientos, con la muralla romana. Indudablemente Carissa Aurelia tuvo una muralla de época romana. No sabemos cómo era, pero la ciudad es importante. Lo primero que hacían era construir una muralla porque era un elemento para decir aquí estoy yo soy una muralla. Fijaos la cantidad, por ejemplo, de edificios públicos que habría una capital provincial como Augusta Emérita. Enorme. Hoy en día se conocen poco por los que han sobrevivido, pero se conocen. Sin embargo, el elemento que eligen para cuando hacen monedas locales, monedas de la propiedad, el tipo monetario que llamamos es las murallas, es lo que se sentía más orgulloso y lo que daba carta de naturaleza a una ciudad. Pues se ha planteado este sondeo aquí para ver cómo era la muralla y aquí pues no hemos encontrado la muralla. No hemos encontrado la muralla. ¿Qué es lo que encontramos? Vamos a verlo. Ya veis por ahí esos huequecillos, que ya sabéis lo que son, ¿verdad? Trincheras de espolio. En época almohade hemos encontrado esos huequecillos que vienen depredando los materiales que afloran. Pero es que allí, ya no está, pero se lo he comentado, encontramos una vasija que sirvió, yo lo digo para que lo entendamos de forma coloquial, como una bolsa de basura. La vasija y dentro huesos de animales y ceniza. Y después como la tiraron porque estaba rota. Pues justamente debajo de ese contenedor cerámico se han encontrado ladrillos que tienen una metrología que seguramente sean del siglo XIV o XV, que hasta en época medieval venían aquí a sacar piedras, utilizamos como cantera. Y eso es sorprendente porque tenemos que reflexionar acerca de dónde se utilizó esa piedra. Seguramente, bueno, parece ser que incluso los que conozcan el convento de Borno, parece ser que la iglesia se hizo en parte con piedra reutiliza romana que probablemente provendría de aquí. También hay un autor, un clérigo eclesiástico que habla en el siglo XVIII, un fraile, que habla en el siglo XVIII de la historia de Borno y habla de que la gente venía aquí y que había coger piedra para su casa, para sus construcciones. Por lo tanto, fosa de espolio y a continuación se ha excavado un muro muy potente que parece ser de una casa, pero que no se encuentra en buen estado de conservación. Y que parece ser que se busca, que se adosa a la muralla, buscando la fortaleza. Es más fácil pegarte a la muralla y no tener que hacer unos buenos cimientos que hacer unos cimientos. Los romanos, como digo, eran gente práctica. Bueno, la arqueología es así. Muchas veces, como digo coloquialmente, pinchamos en un sitio y encontramos algo que es una pieza de museo, lo que nos gusta a todos, ¿verdad? Y otras veces pues no tenemos resultados, digamos que monumentales o grandilocuentes, pero en cualquier caso nos permite reconstruir cuál ha sido la historia del yacimiento. Bueno, me alegro que venga gente de fuera, ¿eh? Yo pensaba que la mayor parte de vosotros erais locales. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio de abstracción, ¿vale? La arqueología es imaginación, pero imaginación con base, no vale inventarse cualquier cosa, no tenemos que tener base sólida para pensarlo. Obviamente en arqueología trabajamos directamente con el registro material, que es cualquier cosa, cualquier elemento, de un polen hasta una moneda, hasta un templo, ¿no? Pero también trabajamos con paralelos, ¿eh? Los romanos eran muy normativos a la hora de construir una cosa y siempre la construían normalmente casi igual, ¿eh? En todos sitios. Y ya conocemos cómo hacían las cosas, pues podemos proponer que es lo que había aquí. Hemos dicho que aquí era el punto más alto de la Carissa prerromana. Pero los romanos, ya hablamos antes, de cuando otorgan esa categoría de municipio, pues ellos querían igualar la imagen urbana, la apariencia, la magnificencia de la ciudad a esa categoría jurídica. Una de las vías era construir esas calles también pavimentadas. Seguramente construir ese teatro que os he comentado, pero también construir el punto más importante de cualquier ciudad romana que se preciara, que era el foro. Nosotros ahora mismo estamos indudablemente sobre el foro. Y aquí los romanos utilizaron una estrategia, la construcción en terrazas. Y los romanos eran también gente, como digo, muy inteligente y muy práctica. Si os fijáis, estamos en unas afloraciones, una cresta de la Sierra del Calvario, aumenta a 247 metros sobre el nivel del mar. Una cresta continua que llega hasta Borno.
Pues lo que hacen los romanos es utilizar esa cresta, que está ahí enmascarada por detrás. Si dais una vuelta después podéis verla. Utilizar esa cresta como cimentación. Ahora vamos a intentar explicarlo. Esa cresta trasera es una pared. Si yo la excavo, obtengo una superficie. A continuación, los romanos, ¿qué van a hacer? Colocar delante una especie de pantalla, un muro que se ve allí. Ahí lo veis, ¿ves? Está hecho con cemento. Si tengo una pared y lo recubro y cubro esa superficie que queda con otra pared, tengo un cajón, ¿verdad? Si ese cajón yo lo relleno con cascote, con piedra, con arena y se apisona, tenemos una superficie sólida, sencilla, barata, rápida de construir, que nos permite tener o construir un edificio en altura. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero por paralelo, lo que un romano construye a esa altura es un templo. Eso se llama acrópolis. ¿Qué ocurre? Que el templo, como emergía, es lo que se ha reutilizado. Hay indicios de construcción de una torre, incluso medieval. No se conserva mucho. Una primera terraza con ese sistema constructivo. A continuación hay una segunda terraza que es donde estamos nosotros. Y por eso lo he traído aquí. Ahí veis unos contrafuertes. Los que sean de espera lo conocen seguro, porque también una de las cosas más conocidas del yacimiento. Una serie de salientes que sirven para sostener el espacio donde estamos, que es completamente artificial. Justamente por ahí lo veremos. Fijaos, allí, si os enseño una esquina, en la otra esquina hay también una piedra, esa piedra que os diga, esa cresta, que se ha tallado voluntariamente. Tenemos esa pared y tenemos los contrafuertes que han hecho los romanos. Otra vez justamente lo mismo, construir una segunda terraza en la que construir el foro. Tenemos un espacio bien fuerte, una constitución fuerte, sólido, donde construir su principal emplazamiento. Y además esto tiene una finalidad también ideológica. Estamos en la altura, pero si nosotros construimos el principal edificio, el centro de poder en altura, esto se ve más todavía. Imaginaos lo que tenía que ser la vista del templo, de la Acrópolis y del foro desde la altura. Sería algo magnífico, ¿no? Algo grandilocuente, monumental. Es la arquitectura al servicio del poder. Los romanos lo controlaban perfectamente. Y más cuando se utilizaban materiales nobles, mármol y demás. Digamos que este centro monumental sería visible en kilómetros a redonda. Y sirve como expresión del poder de Roma, del poder de Carisa. Bueno, que ayer apareció el enlosado del foro. Hombre, Vamos a verlo. Voy a ser los primeros que vean el enlosado del foro después de... bueno, lo que decía antes. Ahí veis perfectamente cómo los romanos aprovechan la roca natural, la tallan y además crean un contrafuerte. Ahí lo veis, ahí veis la huella de las herramientas. Y arriba, ese parapeto en Opus Caementicium. Y tenéis que imaginaros un relleno de tierra enorme. ¿Qué ocurre? Que en un momento dado se abandona, cae y todo el relleno de tierra acaba en el foro, porque esto es completamente artificial. Es completamente artificial, relleno de tierra artificial hecho por los romanos. En primera instancia, cuando venimos excavando, buscamos la pared para encontrar lo que fuera, para poder documentar el foro como quiera que fuera. ¿Y qué veis en el perfil? Pues puede ver esos bolos, esas piedras informes que han caído de arriba, que seguramente formarían parte de esos grandes bloques de Caementicium. Y nuevamente os lo digo, lo que decía, ese muro de almohade, ¿no? Bueno, es algo, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Además era raro porque no tenía nada reaprovechado romano aparentemente. Y continuamos excavando y algo, bueno, continuamos excavando, ya os digo, 2,5 metros y aflora lo que veis ahí abajo, el pavimento original del foro. Ahora sí podemos decirlo, ¿cuál sería la secuencia? Pues que, como digo, cae esa parte, ese relleno del foro en época almohade. Estos señores no lo conocen, no pueden llegar a ver que hay aquí, seguramente que está el foro, y se preserva bien, por algo que voy a decir ahora. Además veis que el muro almohade no llega más abajo,
y que de ese muro almohade hasta la cota en la que se encuentra el pavimento del foro hay más o menos pues 1,5 metros. Por lo tanto, no sería visible. Pero es que además el pavimento pues se conserva aparentemente intacto, seguramente sea caliza micrítica, como más que mármol, tenemos que verlo, pero como los pavimentos, ¿no? Esa piedra caliza de buena calidad y se ve más pulida que la calzada que hemos visto. sí, esa se ve de más calidad, ¿no? Y está muy bien puesta. Y además hay un contexto de ceniza. Está quemado, hemos encontrado ceniza, hemos encontrado probablemente pesas de plomo que estén relacionadas quizá con una mesa ponderaria, con una actividad comercial que habría por este entorno, y también mucho metal, clavos, argollas, indicios de que hubo materia orgánica, seguramente una combustión. Para un fuego, un incendio, un evento traumático. Para los romanos, pues una pena, ¿no? Una faena. Imaginaos el mayor evento traumático que ha habido que afecta a una ciudad, Pompeya, ¿no? Fue un desastre para los pompeyanos, pero para nosotros una alegría porque hemos podido reconstruir una ciudad intacta. Esto no llega a la misma categoría, pero el incendio probablemente hizo que se cayera, que colapsaran los edificios, el edificio o el conjunto de edificios que formaban el foro, se quemó y seguramente esté bien conservado. Digo, el hecho de que haya un incendio es un buen indicio. Es una pátina protectora de lo que pueda haber. Nos da muy buenas pinas, porque hay metales que no han sido aprovechados, el pavimento está intacto aparentemente, se conserva bien y nos da esperanza para el año que viene arrancar aquí y ya documentar completamente el foro. Por eso digo, estamos contentos, es un puzzle de 1000 piezas o de 10.000 piezas en el que hemos podido levantar la primera, pero al menos sabemos que está ahí, que probablemente se conserve bien y bueno, pues ya tenemos algo. O sea, seguramente allí haya elementos importantes que nos permitan reconstruir no solamente cómo era arquitectónicamente el foro, sino la propia vida de la ciudad, a través de las inscripciones, a través de la próxima excavación. Un poco de vidilla porque lo que tú ves ahí aquello, un relleno de 2 metros y medio, gente quemadísima y además todo revuelto. Y después la escritura de que Cabello fue el de mi pueblo, hasta las cisternas romanas habían hecho con la noria de sí, se ve que y además se ve que que muchos de ellos estaban intactos, estaban intactos, se afloraban completamente. Aquí ya pensando en nosotros, algo muy digno de valorar, que un día con calor y demás haya subido aquí y bueno, a nosotros que nos interesa, que esto se va a publicar, esto se va a difundir en congresos, en revistas especializadas, pero nos interesa cerrar el círculo, ¿no? Que la gente que no tiene conocimiento específico de historia, pero estando interesada en ella, también se informe, que valore el trabajo de la gente que está aquí. Yo tengo que decir que tanto los alumnos alemanes, españoles, como los profesores que estamos aquí, estamos gastando nuestras vacaciones, no estamos cobrando absolutamente nada. Esto sin el amor al arte no se sostiene, pero eso, que valoréis la arqueología, que la dificultad que tiene, lo que es también la burocracia que hay detrás, y nada, que esto es vuestro, la gente del entorno, esto es una joya que hay que valorar y pensar que hay gente que viene de la otra punta de Europa a excavarla, a valorarla, a que mirad por ella y eso, si veis a alguien con maquinitas y demás, no, porque al final eso acaba en un cajón y nosotros buscamos información, no buscamos una pieza para meterla en un cajón, ni siquiera en un museo. Y nada, esperemos que sigamos en esa buena onda, tanto las 4 universidades, los municipios, el Museo de Espera, que también nos apoya, el propietario, porque está en una propiedad privada, sin su consentimiento no podríamos estar aquí. Digamos que sería una pena que después de haber creado esa sinergia, porque este tren se abandonara, ¿no? Digamos que no pudiéramos montarnos ni nada. Esperemos seguir en esa onda. Así que nada, muchas gracias a todos. Gracias, hombre.